Desde el Centro de Oración y Enseñanza Jesucristo Vida Eterna, les habla de Alberto Cote Zuleta para compartir con usted un devocional, un instante con Dios, el devocional que renueva vidas. El tema de hoy es: el hombre de doble ánimo es inconstante. Vamos allí a la palabra de Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 8. Dice, la palabra de Dios dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En la actualidad se encuentra con facilidad personas de doble ánimo, quienes están atormentados continuamente en su diario vivir por situaciones adversas. Escuche bien, el doble ánimo nos lleva a la esclavitud. Con frecuencia vemos personas de diferentes edades con ánimo muy bajo, preocupados y con ataduras para enfrentar cada día su vida. Pero ¿qué significa doble ánimo? El doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter, el cual no ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento. Está estable allí. La persona se encuentra en el estado del viejo hombre, es decir, no es una nueva criatura, así como lo habla la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que si usted está en Cristo, si usted cree en Cristo, si usted está con Dios, agarrado de la mano de Dios, entonces usted es una nueva criatura. Y ese viejo hombre, esa vieja persona que había en usted, esa persona desaparece y usted es hecha una nueva persona, un nuevo ser, una nueva vida. Debemos morir al viejo hombre y vivir en Cristo Jesús. Así agradamos con mayor facilidad a Dios. Incluso mire lo que dice Efesios 4, verso 22 al versículo 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado, óyelo bien, renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Es la palabra de Dios que nos está diciendo que debemos cambiar nuestra manera de vivir. Pero esa manera de vivir es dejando el mundo y estando en contacto con nuestro Dios. La característica sobresaliente en la persona de doble ánimo, ¿sabe cuál es? La inconstancia. La persona que es inconstante lo será en todos sus caminos, en toda actividad, en todas las cosas que hace, en todos los ámbitos de su vida incluso. La persona inconstante está inmersa en la esclavitud, y la esclavitud es la condición por la que una persona está sometida a otra persona, es decir, pierde su libertad. La mitad de su ser está atada a un sinfín de emociones negativas que hacen una doble vida y la llevan a ser una persona atormentada en todo, en su mente y en su alma. ¿Cómo es el hombre de doble ánimo? Mire lo que dice la palabra en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si la persona al pedirle a Dios, si usted al pedirle a Dios muestra incredulidad, entonces lo más seguro es que Dios no le escuche. Porque es como las ondas del mar que no saben para dónde va. Es decir, usted no sabe para dónde va en la oración. Si usted es incrédulo, es inestable, es de doble ánimo. Eso lo lleva a que se rompa la relación con Dios. Jesús tenía en mente a tal persona cuando habló del que trata de servirle a dos señores. Eso indica que esa persona es inestable. Mire lo que dice Mateo 6, verso 24. Dios y las riquezas. Hay un título allí en la palabra. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted no puede estar con el mundo y fuera del mundo. Usted no puede estar
con el dinero, aunque el dinero no es malo, y estar con Dios. ¿Soy yo? Amar al dinero y amar a Dios. Una persona de doble ánimo está inquieta y confundida en sus pensamientos, sus acciones y su comportamiento. Esa clase de personas, escúchelo bien por favor, siempre está en conflicto consigo mismo. Por tanto, es difícil que ponga los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. El término inestable es análogo al de un hombre borracho incapaz de caminar en línea recta. Ese es un ejemplo. Balanceándose de un lado a otro por cuanto pierde su equilibrio. Un borracho precisamente de licor. No tiene una dirección definida y como resultado no llega a ninguna parte. Tal persona, el borracho, es inestable en todo lo que hace, sobre todo al caminar. Si alguien lucha con ser de doble ánimo, él o ella debe leer la palabra de Dios, estudiarla, memorizarla, reflexionar sobre ella, porque esa es la palabra de Dios. Amén. Romanos 10, verso 17, Romanos 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero para hablar del tema, es necesario también hablar de qué es una determinación. Determino, por ejemplo, seguir a Dios. Pero ¿qué es una determinación? Es una decisión constante para un propósito en el cual se es perseverante. Usted en las cosas de Dios tiene que perseverar ahí, meterse ahí. Tener valor y firmeza en la manera de actuar. Fortaleza mental para perseguir los objetivos que nos proponemos y no abandonar simplemente porque el camino se ponga difícil. Usted no puede estar como que vino un problema y ya no sigo más a Dios porque ya me cansé de Dios. No, usted no puede tener doble ánimo. Debe estar firme en su decisión para seguir a Dios, para hacer o lograr algo que permita saltar obstáculos y alcanzar metas. Con firmeza, con decisión. Una persona determinada avanza en sus buenas decisiones y se esfuerza por lograr sus metas y propósitos. La palabra de Dios dice acerca de la determinación. Allí en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22, verso 8, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme y sobre tus caminos resplandecerás luz. Debes de estar firme en las cosas de Dios. La palabra nos enseña que la determinación es firmeza y que cuando somos determinados en el propósito de Dios, sobre nuestros caminos resplandecerá luz. La determinación nos hace resplandecer porque tenemos la gloria de Dios, porque tenemos la chequina de Dios, porque hay en nosotros algo muy especial de Dios. La determinación nos lleva a tener más relación con Dios, más intimidad con Él, para que nos muestre las sendas, el camino por el que debemos de andar. Amén. Entonces, el hombre o mujer de doble ánimo es inconstante. ¿Por qué? Porque tiene influencias que alimentan su pensamiento. Hay pensamientos que influyen mucho en el ser humano. El hombre de doble ánimo siempre está inmerso en desempeñarse en dos direcciones. Esa persona tiene una relación con Jesucristo como su Señor y Salvador, pero también tiene una relación con emociones inestables, las cuales las encuentra en el mundo, ese mundo allá afuera. Es una distracción mental la que tú encuentras en el mundo. Son pensamientos que apuntan a estar distraído y sin pensar en las cosas de Dios. No oras para tus alimentos, no oras para nada a veces. Se te pasa todo el día y no oras. Es fácil identificar los síntomas de un hombre de doble ánimo o una mente doble, se podría decir también. El hombre o la mujer de doble ánimo están constantemente luchando en su mente. Es una pelea que tienen allí entre su amor por Dios y su amor por las cosas de este mundo. Y como el mundo les brinda tantas cosas según esa persona,
bonitas y fácil, entonces a veces opta por irse para el mundo. En el mundo encuentras tú todo lo malo. Encuentras la discoteca, la diversión, encuentras todo lo malo. Están inquietos en su fe porque no hay un compromiso total con Dios. No hay una disposición real y efectiva para servirle a Dios. Y eso está grave. Si usted no tiene disposición para servirle a Dios o para hacer la voluntad de Dios, la relación con Dios de esas personas es inestable. Hoy amanece que aman a Dios y ya mañana se les olvida Dios. Tremendo eso. Impresionante. También, generalmente esa persona está bajo dos influencias. Ningún cristiano se vuelve de doble ánimo de un día para otro. Pero en la medida que pasa el tiempo se puede volver. En la medida que avanza el tiempo es cristiano, ese cristiano se vuelve inestable. Pues le abre las puertas al enemigo que con la duda, a través de la duda, el afán, la incredulidad, la confusión, la falta de fe y de manera constante reclamándole a Dios porque su milagro no llega, porque su oportunidad no llega, porque no es sano de aquella enfermedad. Dos influencias son porque creen en Dios, pero a la vez duda de ciertos milagros, es decir, duda del poder sobrenatural de Dios. Amén. Hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe y direccione para que saque de nosotros la duda. ¿Oyó? Eso es un demonio, la duda es un demonio de alto rango. Esa persona de doble ánimo requiere de una liberación espiritual necesariamente, por cuanto esos son espíritus inmundos que le atormentan. Además, esa persona de doble ánimo se encuentra comprometido en las decisiones de la mente y no depende de Dios. El enemigo tiene por lo general atadas las mentes de las personas, de esas clases de personas. Incluso desde Adán y Eva, maneja la mente de las personas. De allí que existe un demonio denominado bloqueo mental. Con ese espíritu inmundo le maneja la mente y da órdenes de toda clase a Satanás. Por eso hay que diferenciar la voz de Dios con la del enemigo. El diablo sabe por experiencia pasada que cuando un cristiano se rinde completamente a Dios, obra aún más milagro en su vida. Por ello la atormenta y pone en la persona opresión demoníaca. Porque sabe que Dios le va a hacer el milagro, entonces la atormenta, de tal manera que la persona se desespera. Se debe confiar en Dios totalmente, es decir, depender solo de Él. La palabra en Proverbios 3, versos 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo corazón, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Busca ayuda espiritual. Tú que me escuchas, busca ayuda espiritual de personas que espiritualmente pueden estar superior que tú. El hombre de doble ánimo, la persona de doble ánimo, en la medida que nuestros pensamientos sean impulsados por la inconstancia, el Espíritu Santo de Dios no nos guía. Ojo, ¿sabe por qué? Porque se aleja de nosotros. Debemos ser guiados y direccionados siempre por el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice la palabra en Romanos 8, capítulo 8, versos 14 al 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando nos dejamos guiar del Espíritu Santo, Él nos proporciona paz, poder y propósito. Debemos tener pensamientos sanos hacia los demás. Eso agrada a Dios. Piense bien de la gente, ¿oyó? No que a tener malicia. No lo haga, porque eso no es de Dios. El Salmos 10, verso 4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios,
No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Eso déselo a los malos. Hay muchos en el mundo. Es necesario que en nuestros pensamientos siempre esté Dios, pues Él, a través de su Santo Espíritu, nos guía, direcciona y nos protege de todo mal. Es importante que la persona tome la determinación de seguir a Dios, la decisión de seguir a Dios hoy, mañana y siempre, en la buena, en la mala, en toda circunstancia. Seguir a Jesús, nuestro Salvador, y seguir al Espíritu Santo de Dios, que es la Trinidad divina y un solo Dios verdadero. Esa persona de doble ánimo se entrega con facilidad a los viejos hábitos, eso con los que nosotros contábamos antes de ser cristianos. A un creyente de doble ánimo le resulta casi imposible mantenerse alejado de la zona de peligro, es decir, de la tentación y de donde puede estar lo malo. Por ejemplo, si la persona cristiana fue fumadora, fue tomadora de licor, una vez se dé la conversión que cambie a la vida con Cristo, debe de alejarse de esas personas con quien, con quien realizaba esas actividades que deshonran a Dios. Aléjese. No se une en yugo desigual con las amistades. Unirse con yugo desigual con las amistades es estar con personas de esa clase. La palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todo lo que hace. No es de extrañar que los viejos hábitos te mantengan indefinidamente en la vida de un creyente de doble ánimo. Lógico, siempre y cuando este no busque de Dios y tenga plena confianza en Él. Pero usted no viva con ese recuerdo por siempre. Yo tuve un pasado y ese pasado ya me lo borró de la mente Dios. Esos viejos hábitos son simplemente el fruto de un corazón y una mente inestable. ¿Oyó? Hay que reprender al diablo, al enemigo, cuando trata de meterse en nuestras mentes y expulsar en nombre de Cristo Jesús de nuestras vidas. Así somos libres de toda atadura demoníaca. El enemigo es especialista de atar la mente del ser humano y con ello envía un espíritu inmundo de bloqueo mental para poder manipularnos, manejarnos nuestra mente. Recuerda que si estás bien con Dios, entonces estarás mal con el mundo. El mundo te aborrece, no importa. Si estás bien con las cosas del mundo, entonces estarás en contravía con Dios. Te metes en contravía con Dios. Y eso no es la idea. Es estar bien con Dios. Lo que significa ser una persona de doble ánimo es tratar de estar bien tanto con Dios como con sus mandamientos. Y con el mundo mismo. Eso es lo que significa una persona de doble ánimo. Ese era el devocional de este día. Vamos a orar en un instante con Dios. Padre, Dios Todopoderoso, tú que eres un Dios grande y maravilloso, papá. Ponemos en tus manos este hermoso día, Señor. Te damos gracias por la noche que pasó y ponemos en tus manos este precioso día. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser de doble ánimo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Creemos que con tu poder sobrenatural podemos cambiar nuestras vidas, cambiar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro corazón. Ayúdanos. Ayúdanos a ser esa persona con disposición para servirte, Señor. Es lo que a ti te agrada, Padre. Ayúdanos a que no existan influencias muy fuertes en nuestra vida para que podamos ser personas de doble ánimo. Así que podemos ser personas dedicadas y depender absolutamente de ti. No tener influencias, estar bajo influencias de doble ánimo. En el nombre de Jesús te lo pido. Usted que me escucha, le doy gloria, honra, alabanza a Dios por usted. Lo bendigo, bendigo su familia, bendigo esa parte de usted donde se encuentra, en cualquier parte del mundo, en ese punto geográfico, lo bendigo y le pido a Dios que le dé disposición y determinación para seguir a nuestro buen Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo he hablado. Amén. Amén.